Muy buenas noches, estimado tutor, licenciado Ricardo Urbano Ríos. Mi nombre es Iván Alejandro Escobedo Pérez, con el número de matrícula MX005739. Estudio con usted la materia de negociación y manejo de conflictos. En esta ocasión nos tocó hablar de varios temas. Entre ellos estaremos abordando las etapas y procesos del conflicto, así como también estaremos abordando temas como las características y los estilos de negociación, y por último lo que sería el tema de la, las etapas y procesos del conflicto, así como también la forma de preparación o las técnicas para la preparación para la negociación. Como tal, bueno, sabemos que los conflictos es algo de lo más normal que puede haber en la sociedad, puesto que es algo que forma comúnmente o forma parte de la vida del ser humano. Es decir, en la sociedad y principalmente las organizaciones es de alguna manera factible llegar a tener un conflicto originado por la diferencia de intereses, ya que los seres humanos son seres sociales y se conviven todos los días con diferentes individuos que necesitan sentir la permanencia a un grupo. Por esa misma razón, eh, se llegan a contraponerse en sus intereses con lo que les rodea, y pues es donde se originan las disputas. Bueno, en una situación que se presenta cuando una persona advierte que otra le está afectando, es lo que podemos decir que es un conflicto de cierta manera o de otra, podría causarle algún tipo de perjuicio a futuro. Y el conflicto existe cuando se presenta una incompatibilidad de emociones e ideas entre dos individuos o grupos. Bueno, esa es la definición que tenemos como tal de lo que es el conflicto. Tenemos lo que serían las etapas de lo que viene siendo la... Sí, los pensamientos que un sujeto se acerca a su forma de percibirlo afectará su comportamiento, y así como la comunicación y su actitud hacia los demás. Luego entonces tendríamos que analizar 5 etapas del conflicto, dando un aspecto mapa que estamos viendo aquí abajo. Lo podemos presentar. Son las diferentes etapas, como es la oposición o incompatibilidad potencial en la etapa 1, la etapa 2, la cognición y personalización, la etapa 3, las intenciones, etapa 4, el comportamiento, y la etapa 5, el resultado del conflicto. Como tal, aquí podemos ver un mapa estilo telaraña, que es el que trabajé en la actividad 1. Como tal, podemos percatarnos, por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de la oposición o incompatibilidad potencial, que tienen factores como la comunicación, que tiene que ser una comunicación originada por el ruido, los malos entendidos, que acontecen en un grupo o en un equipo de trabajo. La estructura como tal es el problema que existe como resultado de las relaciones en las tareas, en las condiciones que se elaboran, trabajo diario, ¿verdad? Y en las variables personales, pues puede ser la incompatibilidad entre las partes, por la personalidad, las emociones, eh, valores de los colaboradores, de la organización, que se conducen a conflictos. Un conflicto que se genera bajo ciertas condiciones que lo detonen, etcétera. Eh, en la parte de la cognición y personalización, el conflicto que se puede percibir es en la conciencia de uno o más individuos de las partes de las que existencia, como tal, pues se generan oportunidades para el surgimiento del conflicto. En fin,
Y el conflicto advertido es el involucramiento emocional de los individuos en un conflicto que se crea por ansiedad, por tensiones, etcétera. Y bueno, em, las intenciones pues tienen que ser asertivas, cooperar, evitar, por ejemplo, evitar pues evitan la poca asertividad, poca cooperación, etcétera. Existe un conflicto y colaboran pues con la asertividad y cooperación, competir, en fin. Estas son las partes de las etapas, el comportamiento y los resultados que se pueden arrojar. Finalmente, los directores o gerentes deben de buscar reconocer cuando realmente hay un desacuerdo, mediar el conflicto y también hacer énfasis en los intereses comunes y discutir las diferencias abiertamente. Eso es por parte de las etapas del conflicto. Ahora bien, tenemos la parte de las características y estilos de negociación. Podemos tener varias formas, pero finalmente los estilos de negociación pueden ser de consejos y recomendación, modelos matemáticos y, por ejemplo, tenemos el enfoque conductual. Es, son varios tipos por ejemplo, el estudio de la negociación en las organizaciones. Podemos tener consejos, por ejemplo, algunos teóricos que se enfocan a realizar manuales para que las personas estén preparadas y sepan desarrollar una negociación. Los modelos matemáticos son elaborados por economistas y se basan en capacidades del ser humano para analizar y evaluar, actuar conforme a la información a la que dispone. Y la conductual, pues por ejemplo, debemos buscar desarrollar teorías predictivas acerca de las condiciones ambientales del negociador y sus resultados. Ahora, en los estilos de negociación es la tendencia probable de cada parte para hacer valer sus propuestas inicial, entrando en un estilo de negociación posicional y con mucha frecuencia quedando atrapadas en él. Ahora pues podemos reconocer 4 maneras principales de efectuar este procedimiento dependiendo de la personalidad de las partes involucradas. Por ejemplo, se puede evadir los problemas. Otra es la contenciosa o competitivo, que siempre tienden a competir por ser el que gane, ser el mejor de ideas. Otros se pueden adaptar o pueden ceder también. Y por último, la parte cooperativa y colaborativa. Este tipo de negociaciones son las que funcionan más porque se cooperan y colaboran en grupo o para mejorar el conflicto. Bien, esto es en cuanto a la parte de las características de los estilos de negociación. Y finalmente las técnicas para la preparación de la negociación, que es el tema que vimos, uno de los temas que vimos. De las 4 técnicas, la técnica 1, que es el nivel de aspiración, podemos tener muy en claro qué es lo que queremos negociar o qué es la parte que pretendemos elegir de la aspiración. Es necesario pensar en lo que se desea lograr cuando se realiza un trato, o así como llegar a esta información. Es momento que se tenga en la interacción para el conflicto. Es necesario saber qué es lo que se quiere. También establecer un nivel de esperación requiere estar informado anticipadamente de cuáles son los acuerdos que hayan servido previamente. Uno de los problemas del nivel de aspiración es que se sobreestime o tenga una sobreestimación de lo que se desea y se pida más de lo que se requiere o lo que podría ser aceptable. Por ejemplo, la infraestimación también, esa es una referencia que pretendamos lograr objetivos que sean optimistas, pero bueno, finalmente la otra parte accede a ellos con mayor facilidad.
La técnica 2 es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Por ejemplo, la idea es prepararse para conseguir lo que se desea, pero en una negociación, pero es necesario prevenir para obtener el mejor resultado, ya que en este caso es el más beneficioso, el establecer un trato. Y el MATNA, por sus siglas que significan Best Alternative to Negotiated Agreement, que es conocido como la mejor alternativa de acuerdo a un acuerdo negociado. En el BATNA corresponde a lo mínimo que un negociador aceptaría una vez que se hayan considerado todas las alternativas posibles de un supuesto donde la negociación no se efectúe. Bueno, así como esto tenemos la técnica 3, que es el límite o punto de resistencia, la cual tenemos que establecer un límite o un punto de resistencia hasta donde podamos aceptar el tipo de límite que podamos tener. Es decir, durante una negociación no existe un mínimo aceptable al que se llega después de considerar todas las alternativas posibles, por lo que también existe un punto límite, ¿no? Un punto de resistencia que corresponde a la cantidad más baja que deba aceptarse para antes de abandonar el trato. Bueno, la técnica de la zona de negociación también nos establece parámetros de rangos en donde nos permita negociar hasta cierto punto y hasta donde nos permita poder lograrlo. Es decir, hay zonas de negociación positivas y hay zonas de negociación ya negativas. Las positivas se marca un rango en donde ambas partes pueden negociar claramente, y la otra parte, en la negativa, es en donde ya se exceden esos rangos de negociación y exceden los rangos racionales donde permitan llegar a poder negociar. Por ello que es importante mantener un límite o una zona de negociación que sea positiva para ambas partes. Bien, ya por último, es importante mencionar que el análisis de la situación de la negociación es el momento donde podemos utilizado en las 4 técnicas, ya que tenemos todo este avance de las 4 técnicas elaboradas. Tenemos que pasar a la parte de la identificación de la otra parte. O sea, tenemos que investigar bien a la contraparte o la parte que tenemos en conflicto. Es decir, debemos identificar si la contraparte puede ser una o varias personas. Por lo tanto, es indispensable determinar qué clase de individuo con el que se negociará, que no todas las partes implicadas pueden estar presentes en la negociación, o independientemente de esta situación, sus intereses se ven afectados por el resultado que tenga el proceso. Se requiere considerar a todos los involucrados, tener en cuenta sus necesidades, y eso ayudará a concretar un mejor acuerdo o influir en las necesidades que tomen. Y en el paso 2, las metas e intereses de la otra parte en la negociación o durante la negociación es identificar las propias necesidades y establecer posibles alternativas o límites en las concesiones que se buscan durante la negociación, por lo que se hace necesario también evaluar los intereses de la contraparte, analizar sus metas, prioridades, y bueno, crear un vínculo con el fin de prever acciones y sus reacciones durante la negociación. El paso 3 son las características propias de la situación de la negociación. Se trata de analizar todos los aspectos que puedan interferir durante el establecimiento de un acuerdo, así como la conducta de los individuos inciden en aspectos del entorno. Por ejemplo, la conversación en un ambiente de ruido que le causa estrés a la persona a la hora de no poder comprender la plática, o influyen aspectos relacionados a la comodidad. Por ejemplo, al sentirse una persona poco acogida o poco
atendida en el momento, un individuo podrá tomar decisiones inadecuadas y durante el proceso de la negociación. Bueno, estimado tutor licenciado Ricardo Urbano, por mi parte ha sido por todo. Creo que me he excedido en el tiempo, pero creo que ha sido valiosa mi participación. Espero que esto pueda servir para muchas personas que puedan ver este video. Muchas gracias. De la materia de negociación y manejo de conflictos. A sus órdenes.